Hablando de Cuba, desde la Patagonia chilena a la mayor de las Antillas, un programa de palmas y cañas de collar. Porque sabemos la fuerza con que podemos contar, por eso y por otras cosas, Cuba va, Cuba va. Cuba va, Cuba va, con el esfuerzo más puro. Cuba va, eso es seguro. Estimados auditores, les saludamos y damos la bienvenida a este espacio semanal que nos permite compartir la información de Cuba y de nuestra América, la que otros medios ignoran o distorsionan. Entre los días 25 y 30 de octubre, en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, tendrá lugar la segunda convención de radio y televisión Cuba 2015, durante la cual Radio Habana Cuba entregará el premio especial Orlando Castellanos 2015, dedicado a la obra y el pensamiento del poeta chileno Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura 1971. Hoy hablaremos de Neruda, de su vida y de cómo con su poesía abogó por los derechos de quienes están desposeídos de todo, incluso de la justicia. Buenos días. ¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Te pareces a la noche, callada y constelada, tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre, alegre de que no sea cierto. José del Carmen Reyes vio cómo el 12 de julio de 1904, en la localidad chilena de Parral,
Su mujer Rosa Basualto dio a luz un varón que llamaría Neftalí Ricardo Reyes Basualto. Su madre nunca sabría que Neftalí Ricardo sería mundialmente conocido, que sería poeta, que sería diplomático, senador, que recibiría muchos premios, que al igual que Gabriela, llevaría a su patria un premio Nobel. No pudo saberlo. La tuberculosis le arrebató todo apenas un mes después de que su pequeño respirara vida en aquel parral de tierra temblorosa, tierra cargada de uvas que nacieron desde mi madre muerta, como lo describió Neruda. Mi padre era ferroviario. Murió en Temuco. A mí me gustaba recorrer las zonas, los ramales, los pueblos indefinibles, pequeñitos, en su tren lastrero. José, su padre, abandonó el campo para trabajar como obrero en los diques del puerto de Talcahuano hasta alcanzar el cargo de ferroviario en Temuco. Allí, Neftalí conoció la exuberante belleza de la naturaleza en sus viajes a Boroa, pueblo a orillas del río Cautín, donde en 1606 los mapuches aniquilaron a los españoles en la batalla de Palo Seco. Asomó Arauco, adobes, torres, calles. El silencioso dueño de casa levantó sonriendo. Trabajó con las manos empapadas por su agua y su barro. Trajo la greda y vertió el agua andina. Pero no pudo ser esclavo. Entonces Valdivia, el verdugo, atacó a fuego y a muerte. Así empezó la sangre de 3 siglos, la sangre océano, la sangre atmósfera que cubrió mi tierra y el tiempo inmenso, como ninguna guerra. España entró hasta el sur del mundo. Esa sería la fragua de su espíritu que ya, en sus años de estudiante, mostraba su necesidad de esgrimir la palabra con entusiasmo y perseverancia, título de su primera publicación aparecida en el diario La Mañana de Temuco. Tomando el nombre del poeta checo Jan Neruda, a los 16 años nacía Pablo Neruda, nombre que usó por primera vez en 1920 y que adoptó legalmente en 1946. Cuando Neruda conoce el mar, escribe: «Cuando estuve por primera vez frente al océano, quedé sobrecogido. Allí, entre 2 grandes cerros, el Huilque y el Maule, se desarrollaba la furia del mar. No era solo las inmensas olas nevadas que se levantaban a muchos metros de altura sobre nuestras cabezas, sino un estruendo de corazón colosal, la palpitación del universo. Desde entonces el mar fue su obsesión». Muchos de los poemas publicados en esa etapa se recogen en la primera edición de Crepusculario de 1923. Al año siguiente se publica 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es una poética de la desesperanza, de la soledad del ser humano y del amor, nacida de las frías y húmedas tierras australes y la intensidad del océano Pacífico. En 1925, la revista Habanera Social publicó el número 8 de los 20 poemas de amor. Pasaron muchos años de mi vida. Me fui por los mares muy lejos, por la India, por Japón, por China. Viví en lo que hoy es Indonesia. En 1927 comienza su carrera diplomática que lo lleva por Birmania, Singapur, Java, China, Argentina, España y París. Posteriormente viaja a México, Guatemala y Cuba. En 1933 es nombrado cónsul en Buenos Aires, donde conoce a Federico García Lorca. De Buenos Aires se trasladó a Barcelona y luego a Madrid, donde se relacionó con Federico García Lorca y otros miembros de la generación del 27. Reside en España entre 1934 y 1938. El asesinato de Federico García Lorca en Granada el verano de 1936, al comienzo de la guerra, lo afectó tanto que en sus memorias confesaría: «La guerra de España, que cambió mi poesía, comenzó para mí con la desaparición de un poeta». Generales, traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota,
pero de cada casa muerta saldrá metal ardiendo en vez de flores, pero de cada hueco de España saldrá España, pero de cada niño muerto saldrá un fusil con ojos, pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Por su apoyo a la República, fue destituido de su cargo consular. Cuando se acercaba la derrota de la República, se editó España en el corazón. De individualista y hermética, su poesía pasó a ser mucho más comprometida social y políticamente. Neruda, identificado con las luchas del pueblo español en 1937, participa en el Congreso Internacional en Defensa de la Cultura, que congregó a los escritores del mundo agrupados en contra del fascismo naciente y en el que se advirtió una fuerte presencia latinoamericana. Allí se forjó la amistad del poeta con los escritores cubanos Juan Marinello, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier y Félix Pita Rodríguez. En 1939, Neruda es nombrado cónsul en París por el gobierno chileno del Frente Popular y lo pone a cargo de la inmigración española. Organiza el viaje del Winnipeg, barco fletado por el gobierno de la República Española para llevar refugiados a Chile. Al año siguiente es nombrado cónsul general en México. En marzo de 1942, la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación de Cuba lo invita a ofrecer un ciclo de 3 conferencias en el Seminario de Investigaciones Históricas. Pablo Neruda, acompañado de su esposa, visita Cuba, donde fueron recibidos por Augier, Marinello y Guillén. Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma, y es en ti la ilusión de cada día. Llegas como el rocío a las corolas, socavas el horizonte con tu ausencia, eternamente en fuga como la ola. Que cantabas en el viento, como los pinos y como los mástiles, como ellos eres alta y taciturna, y entristeces de pronto como un viaje, acogedora como un viejo camino, te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté y a veces emigran y huyen, pájaros que dormían en tu alma, pájaros que dormían en tu alma. Acogedora como un viejo camino, yo desperté y a veces emigran y huyen, pájaros que dormían en tu alma, pájaros que dormían en tu Entre 1943 y 1948, regresa de París y visita las ruinas de Machu Picchu en Perú, de donde surge el célebre poema Alturas de Machu Picchu.
En Chile es elegido senador por el Partido Comunista y galardonado con el Premio Nacional de Literatura. El presidente chileno Gabriel González Videla declara en la ilegalidad al Partido Comunista, lo que llevó a Neruda a la clandestinidad y el exilio. Entre 1950 y 1958, Neruda publica Canto General, envía una crónica al diario Habanero Hoy, bajo el título Recuerdos de La Habana, en la que narra cómo fue que Cuba llegó a él. Es distinguido con el Premio Internacional de la Paz y con el Premio Stalin de la Paz, y publica Extravagario, libro que implica un cambio en su poesía, recuperando el sentido del humor, supera el dramatismo y vuelve a reencontrarse con la vanguardia. Para entonces se ha consolidado como uno de los poetas más grandes de la lengua española y como una figura pública de relieve internacional. En 1959, durante 5 meses viaja por Venezuela, donde recibe grandes honores. Allí conoce a Fidel Castro en la Embajada de Cuba. En 1960, en abril, a bordo del Louis Lumière, finaliza Canción de Gesta dedicada a Cuba. Tras recorrer la Unión Soviética, Polonia, Bulgaria, Rumania, Checoslovaquia, reside en París. De regreso pasa a Italia y de allí se embarca para La Habana, donde se publica Canción de Gesta, edición de 25.000 ejemplares. Pero cuando torturas y tinieblas parecen apagar el aire libre, y no se ve la espuma de las olas, sino la sangre entre los arrecifes, surge la mano de Fidel y en ella Cuba, la rosa limpia del Caribe, y así demuestra con su luz la historia que el hombre modifica lo que existe, y si lleva al combate la pureza, se abre en su honor la primavera insigne. Atrás queda la noche del tirano, su crueldad y sus ojos insensibles, el oro arrebatado por sus uñas, sus mercenarios, sus jueces caníbales, sus altos monumentos sostenidos por el tormento, el deshonor y el crimen. Todo cae en el polvo de los muertos cuando el pueblo establece sus violines. Y mirando de frente corta y canta, corta el odio de sombras y mastines, canta y levanta estrellas con su canto y corta las tinieblas con fusiles. Y así surgió Fidel cortando sombras para que amanecieran los jazmines. El Partido Comunista de Chile lo designa como precandidato para las elecciones presidenciales de septiembre del año siguiente. A comienzos de 1970 renuncia a su candidatura en favor de Salvador Allende. En 1971 viaja a Estocolmo a recibir el Premio Nobel de Literatura. A partir de abril de ese año, representa al gobierno de la Unidad Popular en Francia como embajador. En 1972 recibe el Premio Lenin de la Paz y se publica la Antología Popular del Poeta, con prólogo de Salvador Allende, poniendo así su obra al alcance de todos los chilenos. Y regresa a Chile, donde es aclamado en un homenaje en el Estadio Nacional de Santiago. En 1973, a raíz de las elecciones parlamentarias del mes de marzo, publica Incitación al Nixonicidio y Alabanza de la Revolución Chilena. Refiriendo a su postura ideológica y a propósito de su último libro editado en vida, escribió: «Esta puede ser una función efímera, pero la cumplo y recurro a las armas más antiguas de la poesía, al canto y al panfleto usados por clásicos y románticos y destinados a la destrucción del enemigo». Mr. North se instala en el club. 100 whiskies van para su mesa, 100 comidas para abogados, para el parlamento, champaña para los tradicionalistas. Corren agentes hacia el norte, las hebras van, vienen y vuelven. Las suaves libras esterlinas tejen, como arañas doradas, una tela inglesa, legítima. Para mi pueblo, un traje sastre, de sangre, polvo y miseria.
El 11 de septiembre de 1973 se produce el derrocamiento del presidente constitucional Salvador Allende y aunque se encontraba gravemente enfermo, Neruda tuvo fuerzas para condenar el golpe de Estado. Escribo estas líneas para mis memorias a solo 3 días de los hechos incalificables que llevaron a la muerte a mi gran compañero, el presidente Allende. La vida del poeta se apaga 12 días después, el 23 de septiembre, pero había escrito: no crean que voy a morirme, me pasa todo lo contrario, sucede que voy a vivirme, sucede que soy y que sigo. Sus memorias, Confieso que he vivido, se publicaron póstumamente en 1974. Zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Sube a nacer contigo, hermano. Tomador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado. Aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Tráeme la copa de esta nueva vida, dolores enterrados. Sube a nacer conmigo, hermano. Mostradme vuestra sangre y vuestro surco. Decidme. Aquí fui castigado porque la joya no brilló o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano. Señaladme la piedra en que caíste y la madera en que os crucificaron. Encendedme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados a través de los siglos en las llagas y las hachas de brillo ensangrentado. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. Eslabón, paso a paso, afilad los cuchillos que guardasteis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados,
Bien amigos, no cabe en tan poco espacio la grandiosa obra poética con que Neruda se armó para luchar por un mundo mejor, y debemos despedirnos por hoy. Para la realización de este programa nos hemos basado en textos del Centro Virtual Cervantes, del sitio web Neruda de la Universidad de Chile, textos de Neruda en Cuba y Cuba en Neruda de Ángela Ujiel y de un artículo de Lisandro Otero del sitio web Rebelión. Esperamos haber sembrado la inquietud para que usted desee conocer de su obra un poco más que ayer, porque como señaló Allende en el prólogo de la Antología Popular de 1972, por la poesía de Neruda pasa Chile entero, con sus ríos, sus montañas, sus nieves eternas y tórridos desiertos, pero por sobre todas las cosas, por ella están el hombre y la mujer, por eso está presente el amor y la lucha social. Les esperamos la próxima semana. Hasta entonces, deseamos que sean felices y que pasen todos una linda tarde. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? Y la metafísica cubierta de amapolas, y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Han escuchado Hablando de Cuba, un programa de Palmas y Cañas de Coyhaique. Amigos, nos encontramos la próxima semana. Porque tenemos razones de sobra para triunfar. Con bloqueo, sin bloqueo, Cuba va, Cuba va. Cuba va, Cuba va, con el esfuerzo más puro. Cuba va, eso es seguro. Porque no hay ricos ni pobres, porque sabemos luchar, porque sobre el entusiasmo Cuba va, Cuba va. Cuba va, con el esfuerzo más puro.